Y normalmente en las mañanas siempre miro el sol unos 20-25 minutos, ya directamente mis ojos al sol, porque en esa franja tú sabes que no hace daño, y aparte de eso, en mi propia experiencia personal y empírica ha sido formidable porque, entre otras cosas, en las noches tengo sueños lúcidos, pero que son realmente alucinantes, ¿no? Y también he descubierto que cuando paso tiempo sin mirar al sol, esa nitidez, esa calidad y la lucidez en mis sueños se reducen. Sé que el doctor Francis Lefebvre desarrolló eso que él llamaba fosfenismo, que era tratar de estimular las células fotorreceptoras de la glándula pineal. Tú sabes que la glándula pineal es transductora, es capaz de convertir una energía en otra, una sustancia en otra. En este caso es como si estuviese metabolizando la energía fotónica y la transduce en serotonina, dimetiltriptamina, melatonina para cuando hay ausencia de luz, etcétera, ¿no? Pero lo interesante es que definitivamente se incrementa muchísimo mi lucidez en mis sueños, incluso llegando a tener experiencias que podríamos rayar en lo extracorpóreas. Ninjas de la Vida, acabo de tener una de las conversaciones más interesantes que he tenido recientemente con Tito Figueroa. Hemos hablado de absolutamente todo, pero que todo está relacionado. Temas de mente y de salud en forma sinérgica, perfecta, como buenos multipotenciales, en los que hemos tocado la molécula de Dios, como es DMT, de las remisiones espontáneas de cuerpos que se curan sin explicación aparente científica, de la luz, del sol, de la visión. Hemos hablado de los psicodélicos, de la ayahuasca, hemos hablado de la epigenética y de un montón de temas que, bajo vuestra sorpresa, veréis que se relacionan en el mismo tema. Ha sido de estas conversaciones en las que tendréis, como he tenido yo, epifanías constantes, es decir, ¡buah! No había pensado nunca en esto o no sabía esta información, y sin duda te cambia el paradigma de un montón de cosas. Hemos hablado, lógicamente, un poquito de política en cuanto a esta nueva ley de influencers que han pasado a España, en la que simplemente te dicen que no cualquier persona puede hablar de lo que quiera de salud, que tienen que ser ellos que puedan decidir quién habla de salud y quién no. Lógicamente, nosotros que nos dedicamos a divulgar información científica, pero no común, que no se sabe, pero son de papers científicos, y siempre os los dejo en las notas del episodio, es algo que nos toca de lleno. Por suerte yo estoy aquí en Estonia, pero hago mi contenido en español. La conversación que he tenido con Tito es de estas conversaciones que digo, pues qué gracia, cómo me alegro de hablar la misma lengua y de tener la oportunidad de entrevistarlo, ahora que es uno de los miembros de Sociedad Ninja. Cuando lo vi entrar dije, esto tenemos que grabar ya sí o sí un episodio, porque cualquier podcast, no necesariamente este maravilloso podcast, sino cualquier episodio en el que escuches hablar a Tito Figueroa, aprenderás algo nuevo. Y este episodio, sin duda, no va a ser uno de los nuevos que no vayas a aprender nada en absoluto, sino que vas a aprender muchísimo más. Me he dejado totalmente en un limbo entre lo espiritual y lo científico, en una combinación perfecta de esto que creo que os va a iluminar a muchos, tanto como lo ha hecho a mí. Así que, sin haceros esperar más, bienvenidos a este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de continuar con el episodio, decirte menos de un minutito que en la tienda de Pau Ninja tienes las mejores gafas antiluz azul del mercado. En serio, son las mejores en calidad, precio y funcionalidad. Además, también tienes chicles duros para marcar la mandíbula, para entrenarla, ropa antirradiaciones y más productos de biohacking que muchos ninjas de la vida usamos en nuestro día a día para combatir el entorno tóxico de la sociedad moderna. Comprando en la tienda de Pau Ninja, estás haciendo que este podcast se mantenga 100% independiente, sin publicidad de patrocinadores que puedan manchar nuestra libertad de información. Así que ármate para la vida yendo a la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio, buscando en Google tienda Pau Ninja. Y si antes de comprar pones el cupón podcast, te llevarás un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de forma totalmente libre. Ámate la vida armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Sí, normalmente en las mañanas siempre miro el sol unos 20-25 minutos, ya directamente mis ojos al sol, porque en esa franja tú sabes que no hace daño, y aparte de eso, en mi propia experiencia personal y empírica ha sido formidable porque, entre otras cosas, en las noches tengo sueños lúcidos,
pero que son realmente, como dicen ustedes, alucinantes, ¿no? Es impresionante. Y también he descubierto que cuando paso tiempo sin mirar al sol, pues esa nitidez, esa calidad y la lucidez en mis sueños se reduce. Entonces no sé si existe algún tipo de estudio. Sé que el doctor Francis Lefebvre por muchos años desarrolló eso que él llamaba fosfenismo, que era tratar de estimular las células fotorreceptoras de la glándula pineal. Tú sabes que la glándula pineal es transductora, ¿no? Es capaz de convertir una energía en otra, una sustancia en otra. En este caso es como si estuviese metabolizando la energía fotónica y la transduce en serotonina, dimetiltriptamina, la famosa molécula de Dios, melatonina para cuando hay ausencia de luz, etcétera, ¿no? Pero lo interesante, por lo menos en mi práctica, y por eso lo hago siempre, es que definitivamente se incrementa muchísimo mi lucidez en mis sueños, incluso llegando a tener experiencias un poco que podríamos rayar en lo extracorpóreas, cuando tengo mucha lucidez. Es decir, llega un momento en que tú eres capaz de tener conciencia de que estás soñando, y si esa lucidez es mayor, ese sueño llega a una instancia superior de conciencia en donde dices, epa, yo estoy aquí y mi cuerpo está en la cama. Y puedes incluso ver tu cuerpo. Es una cosa realmente fenomenal. Pero sí es verdad que cuando dejo, yo le llamo empíricamente acumular dimetiltriptamina a voluntad, ¿no? Cuando dejo de ver el sol porque estoy viajando, porque estoy haciendo cosas, no tengo las mismas experiencias nocturnas. Pues sabes, Tito, que no tenía ni idea que se podía acumular DMT con el sol, porque a mí la primera vez que escuché sobre esta molécula fue cuando leí sobre psicodélicos. Porque Claro. yo he escuchado mucho a Joe Rogan, que, bueno, el podcaster más grande del mundo, no Sí, en señor. plan tamaño corporal, sino Referente. exactamente. Y claro, hablando tanto de psicodélicos, etc., yo nunca he tenido ninguno de estos tipos de experiencias. Estoy seguro que en nuestra conversación vamos a tocar esto, pero es la primera vez que escuché el tema del DMT, estas experiencias que dices, wow, esto es de fuera de este mundo, pero a la vez lo siento tan real que no sabes exactamente si... Y esto te lo estoy diciendo a nivel teórico, porque ya te digo que no lo he experimentado, y a raíz de esto, la glándula pineal, también vi que había como una conspiración que decía que toda esa calcificación que hay de nuestro cuerpo es para calcificar la glándula pineal, a que así estemos menos conectados con lo externo. No lo sé si esto es algo que tú hayas tocado en este sentido. Un poco, conversando en una oportunidad con un forense, porque yo al igual que tú, yo tiendo a ser escéptico. O sea, parece mentira porque yo toco temas que van de pronto en una frontera entre la ciencia y quizás algo que podríamos llamar espiritualidad, ¿no? Siempre me voy en esa frontera, pero desde una perspectiva cientificista. Y no toda información que yo recibo la voy a dar como cierta, simplemente empiezo a contrastar información. Y sí es verdad que en una oportunidad conversé con un forense y me dijo que sí, que la glándula pineal, cuando ya tenemos cierta edad, está más disfuncional y se puede evidenciar porque está como más tiesa. No es como si estuviese calcificada, pero también le puede pasar a otros órganos, como por ejemplo la próstata, etcétera, ¿no? Se van volviendo rígidas. Y de pronto eso podría tener algún tipo de relación con el calcio, no lo sé. Ahora, algo muy interesante con esto que te estaba comentando. En una oportunidad vi un vídeo en YouTube que había sido creado en un experimento de un laboratorio de energía fotónica de Barcelona. Y en ese vídeo tenían un cultivo neuronal. Eso fue para mí decisivo para ponerme a practicar este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, proyectaban en ese cultivo neuronal, proyectaban un punto de luz. En el mismo momento, Pau, que se proyectaba ese punto de luz en el cultivo de neuronas, estas entraban como en euforia, empezaban a moverse con sus dendritas, con sus axones, tratando literalmente de abrazar la luz, ¿no? Era algo impresionante. Por supuesto que eso venía a ser como un factor indicador de la dinamización en la cual entran nuestras neuronas cuando estamos mirando al sol. Evidentemente no se puede mirar el sol a cualquier hora porque podría dañarnos los ojos. Entonces, lo recomendable es verlo solo cuando está amaneciendo, cuando está saliendo el sol o cuando está en su ocaso que se está oscureciendo, y tú lo puedes ver y te das cuenta que no te arde, no te produce ningún tipo de molestia. Eso se le llama sun gazing o sun gazing en el mundo oriental.
Y que dicen que, bueno, si lo haces combinado con el earthing, ¿no? Que el estar descalzo y en un sitio así, que, bueno, no sé hasta qué punto voy a decir. No sé si es para maximizar efectos o simplemente pues, para hacer una sinergia de, pues mira, ya que estoy aquí Claro. plantado como un árbol, pues me pongo descalzo, ¿no? No sé si lo haces Eso lo también. hago permanentemente, y con frío, sin frío, con calor, Ujú, como sea. Sí, por supuesto, uno aprovecha un poco para cargarse de electrones libres, que al ujú. final van a ser nuestros aliados de los radicales libres que tenemos allí, un poco parasitando a otros átomos, robándole sus electrones. Les damos alimento a nivel de electrones para que nuestros átomos estén felices y tranquilos y haya electrones para todos, con lo cual reducimos inflamación y todos los beneficios que tantas veces tú has comentado aquí en el canal y en algunas oportunidades con invitados muy interesantes. Ujú. ¿Es un tipo de hábito que llevas tiempo haciendo? Porque yo soy, o sea, claro, si lo comparas con la mayoría de la población hispanohablante, ¡buah! Avanzados a su tiempo, ¿no? Pero si lo comparamos con los americanos, ¡buah! Vamos un poco tarde, ¿no? Y claro, son hábitos que yo he incorporado y no lo hago cada día. Por ejemplo, como yo soy pues me encanta escribir e investigar, pero en mi hora de la mañana. Y aquí en Estonia además hay unos amaneceres que duran horas, porque claro, estoy al norte a más no Claro, poder. claro. Y claro, digo, bueno, ya es suficiente, me voy a poner ya a escribir que no quiero perder la motivación o el push, ¿no? Ese empuje que tengo Claro. mañanero. No sé si son unos tipos de hábitos que has incorporado recientemente o cómo te enteraste de esto también. ¿Fue de autores hispanohablantes, americanos o fue tu propia investigación? No sé. Bueno, anecdóticamente te cuento que desde pequeño yo tenía este tipo de sueños lúcidos. Digo sueños lúcidos porque, digamos, tienen distintos niveles y hay niveles que son pues muy impactantes. Y esos sueños lúcidos para mí eran cotidianidad y como que era algo normal, pero luego, en la medida que fui creciendo, me hice de adolescente, adulto, etcétera, pues me percaté que mis sueños lúcidos no eran tan comunes al común denominador de las personas. En algún momento, Pau, eso dejó de ser así. Es decir, tenía ausencia de mis sueños lúcidos. Ya tenía sueños completamente normales en donde uno no recuerda muy bien el sueño, Mm. menos la secuencia del sueño. Tenías como una idea como que soñaste con algo, pero no lo recordabas, etcétera. Y pasaron muchos años en esa noche oscura del alma, ¿no? Por decirlo metafóricamente. Y en una oportunidad me topé con los estudios del doctor Lefebvre, Francis Lefebvre, a quien te invito a que investigues posteriormente. Él pasó unos 50 años, no sé, poco más o poco menos, investigando los beneficios de captar esa energía fotónica, ¿no? A todo nivel. Y él, una de las cosas que promovió muchísimo y que efectivamente pudo comprobar con muchos experimentos, era que el desarrollo cognitivo de los jóvenes, de cualquier edad, pero digamos, aplicándolo en una etapa escolar, era infinitamente superior. O sea, los jóvenes cuando empezaban a ver el sol, incluso hay unas prácticas muy interesantes con unas lámparas que él mismo creó o diseñó, etcétera, pues mejoraban muchísimo sus aptitudes académicas, su forma de intelectualizar la información. Tú sabes que hoy en día, sobre todo, el alumno va como tratando de aprenderse los conceptos de memoria, mas Ujú. no indaga, no profundiza, no cuestiona, no trata de ver más allá, no trasciende el concepto que le están proporcionando en un aula, una autoridad, un profesor, etcétera. Pero cuando eres más inteligente es algo que surge de forma espontánea, que empiezas a ver otros puntos de vista, empiezas a contrastar, incluso eres capaz de ver lo que no se está viendo en un ámbito oficial. Y Ujú. eso te hace más inteligente, precisamente porque tienes en el flujo de la conciencia una captación mayor, digamos, una mayor percepción. Bueno, todo eso empezó a notarse, un rendimiento escolar que se incrementaba a partir de mirar fuentes de luz adecuadas que simulaban, en este caso, la luz del sol, pero de maneras y con protocolos ya comprobados que no hicieran daño al globo ocular y al funcionamiento de la vista, del ojo como tal. Entonces, en medio de leer un poco del doctor Lefebvre y sus libros y tal, traducidos por un amigo que se llama Frances Selma, pues, porque todo esto está en francés,
Pues resulta que en algún momento me doy cuenta que él le está dando una valía a la producción de DMT a partir de mirar el sol y que la glándula pineal pueda alimentarse con esa energía fotónica a partir de estas células fotorreceptoras. Eso me llamó muchísimo la atención y empecé a practicarlo y eureka, recuperé esas capacidades que había perdido. Eso de tener sueños lúcidos y a veces sueños tan lúcidos que puedo verme fuera del cuerpo y puedo ver mi cuerpo en la cama. Wow. Ese es, digamos, la máxima experiencia que he tenido en ese sentido. También poder recorrer lugares que posteriormente voy en físico y corroboro que todo lo que yo estaba viendo estaba así, dispuesto de esa manera. O, por ejemplo, tener conversaciones en donde se me aportan datos que posteriormente los puedo corroborar. Es una cosa fascinante, de verdad. Wow, es increíble. Es uno de los motivos por los que empecé a escuchar esos episodios específicos sobre DMT con Joe Rogan, que, claro, me dejó totalmente fascinado. Y yo tenía la sensación, bueno, al principio, claro, escuchando esos episodios, digo, wow, esto solo es un agente externo que te tienes que tomar para poder, pues, tener esta molécula. Pero después se descubrió y aún no se sabe cómo, pero parece ser que la luz sin duda debe estar involucrada, que el cerebro era capaz de crearla, ¿no? Hice uno de mis episodios favoritos, hará como 300 episodios atrás, en el que indagaba en esas experiencias cercanas a la muerte y cómo entonces parece que el cerebro por sí mismo tiene como un chute de DMT. Tal cual. Esto es algo que debes haber también indagado en ello, ¿no? Si ya el hecho de leer estos libros, este autor en francés e indagar en ello, de encontrarte ahí, supongo que estas experiencias cercanas a la muerte y DMT también estaba relacionado en estos contenidos. Sí, de hecho, en mi canal, al cual te voy a invitar también, estuve conversando con el doctor Manuel Sanz Segarra, o Manel Sanz Segarra, que es prácticamente la primera autoridad en el campo de la investigación de experiencias cercanas a la muerte. Y es un tema que a mí me ha gustado mucho porque cuando yo tengo el tipo de experiencias, que por cierto no son todos los días, ojalá, hermano, ojalá, ¿no? Yo las intento, pero no siempre me salen y no siempre con la misma lucidez y no siempre la misma cantidad de tiempo, ¿no? Pero conversando con el doctor Manuel, pues indagamos un poco al respecto. Efectivamente, en el momento en que porque hay una similitud, experiencias fuera del cuerpo, experiencias cercanas a la muerte. Hay una similitud en cuanto a lo experiencial, precisamente lo que se narra al respecto, lo que vivió esta persona cuando se vio proyectada fuera de su cuerpo. La única diferencia está en que había una muerte clínica, había una situación en donde tuvieron que revivirle con electrochoc o lo que sea, ¿no? Pero en el caso de quienes hemos logrado experiencias fuera del cuerpo, que por cierto no era el tema que íbamos a tocar hoy, pero vamos a Lo seguir. que salga, lo que salga. Lo que salga. Sí. Pues sí, ahorita que estoy tomando en cuenta, pues resulta que hablando un poco con el doctor Manuel, sí, efectivamente, se ha podido comprobar que cuando la persona tiene en fracciones de segundos, es como si recorriera toda su vida. Eso es algo muy, muy inusual. Se ha comprobado, repito, que en ese momento ha tenido, como decías tú, un chute de dimetiltriptamina. Ahora, eso es sumamente interesante porque también se ha podido comprobar que cuando una persona, por ejemplo, toma ayahuasca, yo he tomado ayahuasca, soy culpable, he tomado Yo unas 12 veces. algún día voy a tomar, pero no me siento preparado. Creo que tiene que haber como un pequeño viaje espiritual. Y tienes que sentir como una Sí. necesidad de hacerlo. Yo cuando sentí ese llamado, hice todo lo necesario para conseguir un chamán, lo conseguí y lo logré. Y luego lo repetí y lo hice con distintos chamanes. Y en este momento, fíjate, tengo ya varios años que siento que no me hace falta. Pero en su momento era como un llamado, era como un bullying que me estaba haciendo la conciencia, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y me obsesioné hasta que lo conseguí. La similitud que yo he podido más o menos percibir en esos estados especiales de conciencia a partir de la toma de ayahuasca es que hay fragmentos experienciales en donde, al igual que alguien que ha narrado que estaba a punto de morir y por segundos le pasó un montón de información recordando todos los
aspectos de su vida, lo que hizo bien, lo que hizo mal, lo que tendría que rectificar, todo eso con una lucidez impresionante. Me ha pasado también en medio de experiencias de ayahuasca. Es una cosa increíble. Además, recuerdo que fue mi primera toma de ayahuasca. En un momento determinado, era tanta información que no era posible intelectualizarla. Tenías que dejarte llevar y recibirla, porque si tratabas de intelectualizarla, te perdías lo que venía. Era demasiado abrumador. Pero en esa información, mi vida transcurrió así en fracciones de segundos, toda mi vida. ¿Y sabes qué pude descubrir en ese momento? Con la lucidez que tenía en ese estado, que todo lo que había ocurrido, Pau, todo, absolutamente todo era parte de un engranaje y todo tenía sentido. No significa que el destino esté preconfigurado ni nada por el estilo, no. Lo que significa es que todo lo que vamos haciendo se va entretejiendo y va creando líneas temporales y al final todo tiene un sentido que probablemente no somos capaces de vislumbrar en su justa dimensión, ni siquiera de percibir, pero que todo lo malo, lo bueno, lo doloroso, lo cruel, todo, absolutamente todo tenía un sentido. Esa fue una de mis experiencias con la ayahuasca. ¿Qué es lo que hace la ayahuasca? Aparte de aportarte la DMT, pues en esa combinación, que también es todo un misterio que estos sabios iniciáticos milenarios hayan podido conseguir esa combinación, pues hay una de las plantas que mezclan que lo que hace es, no te puedo definir exactamente, pero hay unas enzimas en nuestro cuerpo que por lo general destruyen la DMT. Y está bien que sea así, porque si no, nosotros viviríamos en un estado alterado de conciencia permanentemente. Entonces, aquello nos permite estar como con un cable a tierra, percibiendo lo que nuestros sentidos nos están mostrando dentro de su rango, por supuesto, limitado, y con mayor orientación hacia lo externo, ¿no? Hacia el entorno, hacia el espacio-tiempo, etc. Pero cuando tenemos ayahuasca, parece ser que se inhibe este componente molecular de nuestro cuerpo para que no destruya la ayahuasca y esta pueda hacer efecto durante más tiempo. Pero tenemos todos DMT, no solamente nosotros, las plantas, los seres, todos los seres vivos tenemos dimetiltriptamina. Hay un documental muy interesante que se llama DMT, la molécula de Dios, que es creado desde una perspectiva cientificista y es bueno verlo. Uh-huh. Una de las cosas que me dejó más fascinado sobre esta molécula es precisamente lo que comentas, de cómo puede ser que unas tribus indígenas con millones de plantas del Amazonas tengan el conocimiento de juntar específicamente esas para que les cree ese efecto. Y había escuchado, me parece que fue a Graham Hancock, que ahora tiene una serie en Netflix que habla sobre, bueno, una historia universal alterna como nos lo han enseñado. Y para mí todo lo que he contado en los episodios que he escuchado sobre él, es un inglés, tenía todo el sentido del mundo, ¿no? De que un meteorito cayó, hubo un evento cataclísmico, entonces la mayoría de los humanos fueron como aniquilados, la población después se volvió a reproducir y eso hubiera pasado unos 12.000 años aproximadamente, que coincide con el cambio climático que hubo de esa época, la última era de hielo, etc, etc. Sí, correcto. Y además había también geólogos que recientemente han dicho que las pirámides y algunos monumentos pues eran de hace precisamente, exacto, no 4.000 sino 12.000, que coincidiría con esto. También la historia de la Atlántida, con los textos de Platón, después coincide precisamente, si vamos tirando atrás con todos estos textos, con esto, y tendría sentido que la historia, un evento cataclísmico de este calibre, pues quisiera ser pasado de generación en generación. Pero Graham Hancock, volviendo al DMT y relacionándolo con esto, decía que supuestamente una de las historias que estos indígenas se van contando en la tribu, que van pasando de generación en generación, es que alguien, ellos lo llamaban entes, pero serían como personas de conocimiento avanzado, les pasaron esta información y a partir de aquí los indígenas lo pasaron en las siguientes generaciones. Entonces se hacía como esa sinergia de la historia o de la hipótesis de Hancock con cómo se llega a DMT como si fuera un conocimiento que se cede a las próximas generaciones, y a mí esto realmente me fascinó. No sé si este tipo de molécula hay algo, o sea, me ha dejado flipados desde el principio de nuestra conversación, Tito, que comentabas como esa luz, ¿no? Había un tipo de, ¿cómo lo diría?, que te genera DMT, que a lo mejor que estás
que tienes una oportunidad, ¿no?, de crear estos sueños lúcidos, que hay una relación ahí. No sé si hay más cosas, porque hemos dicho la luz, hemos dicho las experiencias cercanas a la muerte, que también me pregunto de dónde vendrá. ¿Es un intento del cerebro de decir, quién sabe, ¿no? ¿Por qué hay un chute de DMT cuando estás a punto de morir? Es como un intento de la naturaleza de que abraces lo que has vivido, de que no lo sé, la verdad. No sé si tienes alguna teoría al respecto de esto. El propósito, digamos, sería completamente subjetivo, pero lo que yo sí entiendo, a partir de algunas investigaciones, es lo siguiente. Tú sabes que nuestro cerebro, esa prodigiosa obra de ingeniería genética llamada cerebro, que es un computador biológico excelso y magnánimo, él tiene un sistema de filtro de la realidad. Se sabe a partir de la neurociencia que nuestra parte consciente, nuestra neocórtex, que es, digamos, el último eslabón de desarrollo evolutivo en nuestro cerebro, procesa muy pocos miles de bits de información por segundo. Se podría decir 2000 bits, pero no necesariamente es un número exacto. Y eso es bastante, 2000 bits de información por segundo es bastante. Pero en realidad, nuestra parte inconsciente, que es aún más inconmensurable, abarca unos miles de millones de bits de información por segundo, digamos unos 400.000, 500.000 millones de bits de información por segundo, absolutamente abrumador. Sí. Si nosotros no tuviésemos un mecanismo regulador de toda esa información que nos llega a partir del flujo de la conciencia, pues estaríamos abrumados y no duraríamos un día, ¿verdad? Imagínate por un momento tener la sensación de cada uno de los poros de tu piel. Imagínate saber qué está sucediendo en tus riñones, cada latido de tu corazón. Imagínate que tuvieras conciencia de cuando están naciendo cada uno de tus cabellos, cuando parpadeas, que tuvieses conciencia de todo lo que está sucediendo. Imagínate que entre célula y célula pueden existir más de 100.000 reacciones bioelectroquímicas por segundo y tenemos billones y billones de células. Sería una locura, es demasiada información. Entonces tenemos un amortiguador de esa realidad, un filtro que simplemente se encarga de esos 400.000 millones de bits de información por segundo, filtrar a unos 2.000, que son completamente funcionales. Porque, por ejemplo, nuestras antenas receptoras de información, incluso multidimensional, son nuestros sentidos. Imagínate por un momento que el sentido de la vista, que tiene una captación de la luz visible mínima, un 0, no sé qué cosa por ciento de la luz visible, es decir, que hay mucho más que no ves que lo que ves. O sea, aquel que dice, yo tengo que ver para creer, es un necio, porque es mucho más lo que no ve que existe que lo que ve, porque lo que capta del espectro electromagnético nuestra visión es un 0, no sé cuánto por ciento. Por lo tanto, hay muchas cosas que no ves, no ves los rayos X, no ves las microondas, no ves las ondas Wi-Fi, no ves absolutamente nada. En fin, nuestro sistema reticular está controlando eso, porque imagínate por un momento, Pau, que tuvieras un poco más, que se amplificara tu percepción visual. ¿Qué sucedería? Que serías capaz, por ejemplo, de ver los microorganismos que están en tu cuerpo, los que están en tu pareja. No le darías un beso. No comerías un alimento al ver la cantidad de microorganismos que se están formando a partir del propio alimento para descomponerlo. O sea, no podrías vivir. Hay personas que sufren, por ejemplo, temporalmente de un cuadro que se llama macropsia, que es como una especie de desregulación del sistema reticular, y estas personas ven una mosca como un monstruo y se asustan, se asoman en el inodoro del lavamanos y de pronto, porque son chispazos, de pronto ven un montón de monstruos allí y al final son microorganismos, porque tienen macropsia, es decir, se ha desregulado momentáneamente el sistema reticular. Entonces, ese sistema reticular hace que todo sea funcional y que todo esté perfecto, ¿no?, en cuanto a la captación de la información. Ahora, la dimetiltriptamina sería una molécula que ayudaría a amplificar ese sistema reticular. Es como que en ciertos sectores de nuestra comprensión, por eso es que yo le llamo lucidez, y fíjate que lucidez viene de luz etimológicamente, en ciertos sectores de nuestra percepción se amplifica y nuestra comprensión trasciende y te ubicas en un nivel superior de conciencia. Desde ese nivel superior de conciencia tú tienes no solamente mayor comprensión y referencias
sino que al ver más allá puedes tener contacto con estrategias, con ideas, con cosas muy geniales que se están escapando a la masa, porque precisamente la masa pues no tiene ese chute. ¿Ok? Entonces, mi teoría completamente empírica es que esa DMT, esas moléculas, de alguna forma ayudan a amplificar un poco el flujo de la conciencia y la percepción de la conciencia mediante nuestro sistema reticular ascendente, también le llaman SARA o SRA, etcétera. Me parece absolutamente increíble porque, claro, uno de los factores que he visto de esas experiencias que contaban las personas con experiencias cercanas a la muerte o psicodélicos es que he visto cosas, he estado en un estado de lucidez, de conciencia, que sabía que no veía normalmente, pero que he etiquetado como igual de real que la vida misma, que sabía que no era algo simplemente de mi imaginación, sino que era entes o lo que sea que hayas visto, como una llave o un acceso a un tipo de información que ahora comentas que podría ser, ¿no?, esta parte de luz o reticular que está ahí y que no puedes tocar, pero que sientes que es totalmente real, aunque la mayoría de personas en ese estado de conciencia no puedan sentirlo. Entonces me parece absolutamente, bueno, divino, me parece que es la palabra mejor que podemos usar. Me gustaría intentar relacionarlo, yo creo que sí se puede, porque una de las cosas que has dicho en la conversación es que todos estos engranajes, hay una sinergia que nos lleva aquí, de algo que te he visto mencionar varias veces, es de las remisiones espontáneas, ¿no? Una de las cosas, no sé cuál entrevista fue ahora exactamente, pero comentabas como, me voló la mente cuando te escuché decirlo, Tito, que fue que al principio somos ese cigoto y que nos dividimos con células que unas se convierten en piel, otras en huesos, otras en cabello, aunque las mías se fueron, ¿sabes? O sea, como una se transforma en el cerebro, otra se transforma en la glándula pineal, que estábamos hablando ahora, y que a lo mejor, de algún modo, pueda tener sentido que tantos científicos inteligentes con tantísima información, con premios Nobel después, terminen creyendo en Dios, a más que vayan aprendiendo estas cosas. Entonces, hay esa, igual que estábamos hablando de esa lucidez de, como dicen en inglés, tap into, o sea, de ser capaces de acceder a una visión así, somos capaces también de poder acceder o está relacionado de alguna forma el hecho de poder acceder a estas remisiones espontáneas que creo que tú definirás mucho mejor que yo, pero es, bueno, diríamos que de un día para otro el cuerpo se ha curado o le ha pasado algo que no tiene ningún tipo de explicación, que la ciencia no ha podido llegar hasta este punto. Sí, en el pasado, Pau, en el pasado, cuando había una curación sorpresiva, intempestiva, insospechada, misteriosa de alguna enfermedad como por ejemplo el cáncer o una esclerosis múltiple o una artritis o cualquier enfermedad que estaba en altísima gravedad o ya en desahucio, incurable, o que los tratamientos no habían servido o antes de comenzar el tratamiento, independientemente de la variable, cuando desaparecen los signos y síntomas de una enfermedad, como dices tú, de un día para otro, no tanto, puede ser en un periodo más largo, pero repentinamente, no se tomaba en cuenta. Digo, en el pasado no se tomaba en cuenta, se etiquetaba como remisión espontánea de la enfermedad y eso prácticamente ya cerraba el historial clínico de ese paciente. Por decirlo así, ¿esto qué significa? Que nuestra ciencia, por lo menos la que se encarga del ámbito de la salud y de la cual nosotros conocemos, porque hay una ciencia muy amplia y realmente a nosotros nos llega información muy limitada de esa ciencia que es tan amplia, y la que nos llega a nosotros llega a partir de una industria que está poniendo mucho dinero a través de papers, a través de revistas especializadas y a través del enfoque que a ellos les interesa, porque ellos son los que ponen el presupuesto, ¿no? No voy a ir tampoco tan lejos para no que corra riesgo el programa, pero quiero decir que hay que tener en cuenta que hay una difusión o divulgación de información que nosotros consideramos científica que es muy limitada a la que realmente existe. Lo que pasa es que la que no conocemos es la que ha sido creada a partir de científicos que no tienen conflicto de intereses, que son científicos independientes, que lo han hecho con su propio presupuesto y es un presupuesto más limitado. Entonces no tienen
ni gozan de los mecanismos de divulgación que puedan gozar quienes sí están con la industria. Y además, como es la industria la que ha sufragado estos estudios, pues siempre hay ciertos sesgos, no tanto o no necesariamente en el estudio científico como tal, sino en la forma como nos lo cuentan. Porque estos estudios son muy amplios, pero nos cuentan un fragmento. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, esto es simplemente hipotético, que en estudios científicos, pues la linaza o la semilla de lino es un potencial tóxico porque contiene arsénico. Y tú puedes creerlo así porque estás recibiendo esa información a partir de algún paper o lo que sea, ¿no? Pero es que si lo analizas a profundidad, te das cuenta que molecularmente la cantidad de ese arsénico es tan mínima, tan mínima, que tendrías que consumir una tonelada de esto para que realmente sea potencialmente venenoso. Es un ejemplo, ¿no? Asimismo, juegan mucho, hay muchos sesgos en la forma como nos comunican los resultados de ciertos estudios científicos. Ahora, volviendo al tema, cuando digamos, la ciencia convencional que se encarga de la medicina revisaba o, digamos, tenía contacto con una remisión espontánea, pues no le guardaba ninguna importancia. Simplemente lo decían, era así como un milagro. Un milagro, se curó repentinamente, no sabemos por qué. Pero ha sido tal el incremento en los últimos años, o por lo menos se ha podido documentar mejor, de casos de remisiones espontáneas de distintas enfermedades crónicas, degenerativas, incurables, etcétera, etcétera, que ya hay sectores de la ciencia que están allí entre la ciencia convencional y la frontera, que va un poco más allá, que se han empezado a ocupar. Entonces hay campos emergentes de la medicina, como la psiconeuroinmunoendocrinología, la epigenética, etcétera, que han puesto la lupa sobre qué fenomenología está detrás de estas desapariciones misteriosas e inexplicables de las enfermedades. Cuando han puesto la lupa, ¿qué han comprobado, Pau? Que han sido mecanismos biológicos inherentes al cuerpo que se han puesto en marcha. Eso es lo que ha hecho la diferencia. No han sido procesos milagrosos, que todo al final es un milagro, porque ya tú mismo lo estabas mencionando, o sea, a partir del cigoto se subdivide en 2 células, pero de esas 2 células empieza una subdivisión impresionante y una diferenciación impresionante que tiene que estar guiada por algún tipo de inteligencia inmanente, subyacente, que le podemos llamar de distintas maneras, porque hay gente que dice no creo en Dios, porque claro, el concepto al cual están adversando es un concepto sumamente minimalista, reduccionista, simplista que nos proponen las religiones. Entonces de pronto hay alguien que dice, con mucha razón yo no creo en ese Dios. Pero el error que tiene esa persona es decir, no creo en Dios y me cierro a todo. No, de pronto desde una percepción más elevada de conciencia tendrías una mejor referencia sobre esa inteligencia inmanente y quizás en esa perspectiva le darías cabida a que definitivamente tiene que existir una inteligencia que permita que cada una de nuestras células estén funcionando en sinergia, en correlación, en una interacción impresionante, como decía hace un ratito, miles de millones de reacciones químicas por segundo en nuestras células, que las células tienen inteligencia propia, que tienen una inteligencia colectiva, saben lo que tienen que hacer, pero esas células están formadas por moléculas, pero qué inteligencia inmanente, subyacente, no permite que esos lazos entre moléculas se deshagan, porque si no sería un caos. ¿Qué inteligencia permite que esos átomos que forman esas moléculas estén allí funcionales, que si apenas variase el número de electrones o la disposición de estos, todo cambiaría? Por eso los antiguos alquimistas hablaban de transmutar el plomo en oro, porque el plomo, hablando atómicamente, es muy parecido al oro, solamente hay cierta disposición distinta de 2 electrones, algo así. Entonces, ¿qué inteligencia permite que esos átomos estén formados por partículas subatómicas? ¿Qué inteligencia permite que esas partículas subatómicas vengan del colapso de la función de onda en partícula a partir de un observador? O sea, hay una inteligencia, definitivamente, le podemos llamar como sea. Ahora, los campos emergentes de la medicina, cuando analizan qué fenómeno se puso en marcha para que una persona de pronto tuviese una remisión espontánea del cáncer, ¿qué descubren, Pau? Bueno, descubren, por ejemplo, que el cuerpo con su magistral sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas,
no había estado probablemente, no había captado en la suficiente dimensión que había una anomalía en ciertos tejidos que habían mutado oncogénicamente. Ahí estaba el tumor localizado. De pronto, el cuerpo se percata de lo que está sucediendo, del peligro inminente, activa unas células, tenemos muchas pertenecientes a nuestro sistema inmunitario, pero hay algunas especializadas, como por ejemplo los linfocitos NK, los natural killers, y ellos son capaces de acercarse a donde están estas células tumorales, depositan unas citoquinas que van a programar la muerte en estas células cancerosas. Esto se conoce como apoptosis. Normalmente las células tienen apoptosis, tú lo sabes muy bien, ¿no? Pero muchas veces cuando hay esa mutación inconveniente dejan de tener apoptosis, pues nuestras células NK tienen el potencial de dirigirse a las células cancerosas, adherirse a su membrana, inocular allí unas citoquinas, interferones gamma, interleucinas, etcétera, entre otras sustancias, que son las que se encargan de generar esa apoptosis en la célula. Las células se autodestruyen a partir de esa apoptosis y ese tejido degenerado luego es devorado, es fagocitado por nuestros macrófagos, que son células de nuestro sistema inmune más grande y son capaces de comer parte de nuestro propio cuerpo. Entonces, fagocitan ese tejido y se desapareció el tumor. Entonces ya no hay un milagro, aunque en el buen sentido de la palabra todo es un milagro, el cuerpo ya per se es un milagro, pero fue un funcionamiento inherente al propio cuerpo el que se accionó a partir de una inteligencia inmanente, una inteligencia subyacente, y de pronto desapareció el tumor sin cirugía, sin quimioterapia, sin radioterapia. Ese fenómeno, que está también presente en muchas otras remisiones espontáneas de otras enfermedades, que siguen siendo la excepción, no la regla, pero están allí, que nos están hablando de un potencial autocurativo inherente al cuerpo. Ese fenómeno es sumamente fascinante, pero no conviene estudiarlo a la luz de una industria que no quiere que tú te cures, quiere ella, en todo caso, en el mejor de los casos, curarte ella, o en el mejor de los casos, económicamente hablando, controlarte la enfermedad de por vida, reduciéndote el impacto de la misma, pero no terminando de sanarte, como es el caso de la mayoría de las enfermedades crónicas, degenerativas, etcétera, que no son curadas a partir de medicación, sino que son controladas y se reduce un poco, se alivia un poco el impacto de la enfermedad, más no se cura, como la diabetes, como la hipertensión, como tantas otras enfermedades autoinmunes, etcétera, que simplemente el enfoque de la industria no está en curar, está en controlar, en ayudarte a vivir mejor, a vivir con eso, pero no a eliminar eso, no a eliminar esa anomalía. ¿Por qué? Bueno, porque es una industria y como industria quiere clientes y como toda industria no solamente quiere clientes, sino clientes recurrentes. No es el mismo un cliente que vaya una sola vez y consume unos productos a un cliente que vaya todos los meses. Y si tú te fijas, la mayoría de las personas hoy en día, y sobre todo en países del primer mundo, están polimedicados, consumen 15 pastillas todos los días y hay quien consume mucho más. Entonces, eso es gran negocio. Entonces, hay que entender que en el ámbito de la ciencia controlada por una industria no les interesa en lo más mínimo desarrollar investigación conforme al hecho de las remisiones espontáneas, pero que en sectores que ya no tienen conflictos de intereses, sectores independientes de la ciencia, sí le han puesto la lupa a este fenómeno porque entienden que es un fenómeno inherente al cuerpo humano y que seguramente habrá formas de promoverlo a partir de nuestra voluntad. Y aquí es donde entra la epigenética, etcétera, etcétera. Sí, ahora te preguntaré sobre esto, como en el sentido de qué puede hacer un cuerpo que se bloquee y no se dé cuenta de que está en mucho peligro y qué puede hacer que ese cuerpo después se desbloquee. Pero ya que estábamos en este paréntesis, quería preguntarte precisamente sobre esta ley que han pasado España, que me parece que es el único país que lo ha hecho de momento. Es una ley básicamente de influencers, de que personas que estén hablando sobre temas de salud pues puedan ser, creo que juzgados, incluso cárcel, etc. Sí. Bueno, por la naturaleza de mi podcast yo creo que es bastante claro lo que pienso yo, que simplemente es lo que en latín se llama ad verecundiam, ¿no? Tú que tienes un título, pues te debo escuchar a ti, si no lo tienes, no. Entonces yo siempre pregunto, entonces si un doctor te dijera que tienes que fumar para tu salud, ¿le harías caso?
La mayoría dice, hombre, pues no. Y digo, ¿por qué? Si te lo está diciendo un doctor, ¿no? Con un título. Sí, exacto, con un título. Y va muy atado al hecho de que, ya que la educación, lo que estabas comentando tú, de la falta de luz, del desarrollo del cerebro para que puedas pensar por ti mismo, entonces te puedan encasillar a estos médicos o a estos doctores, a estos profesionales que seguro que tienen un afán de aprender, de ayudar a los demás, de ayudar a la ciencia en general enorme, pero los encasillan con X información y de ahí no van a salir porque es lo que les han enseñado. Entonces, si controlan la educación, pueden controlar también la salud. Encima le meten esta ley, ¿no? De que no puedes solo puedes escuchar a quien te decimos nosotros. Y me gustaría saber tu opinión para cerrar este paréntesis y que te pueda preguntar después sobre este bloqueo o desbloqueo del cuerpo. Es un tema muy complejo, efectivamente. Yo pienso lo siguiente. Cuando existe un mecanismo de supresión de información, algo temen. Y en este caso es prácticamente una santa inquisición, es una cacería de brujas. Ahora, vámonos a la sensatez. Hay que tener efectivamente mucha responsabilidad con lo que se dice. Y si es cierto que habrá también algunos influencers, si valga el término, que serán muy irresponsables con las recomendaciones, y esas recomendaciones podrían ir digamos, en orientación contraria a lo que realmente un paciente necesita. Entonces hay que tener cuidado porque efectivamente tú hoy en día ves de todo. Tú ves a quien habla en contra de las frutas y a quien habla a favor de las frutas. Tú ves quien habla a favor de los aceites vegetales de semilla que son, para mi juicio, inflamatorios, y ves quien habla en contra y... ¿Sabes? También quien habla mal de las grasas saturadas y quien habla bien de la carne, quien habla mal. Es una cosa que confunde a cualquiera. Entonces, cierto orden no estaría de más. Y sobre todo cuando ya la irresponsabilidad va mucho más allá y hay un engaño confeso allí, que se nota que que hay una manipulación. Eso es distinto. Por ejemplo, desde mi propia participación en este ámbito, yo siempre le digo a las personas, tú ve a tu médico, tú haz las recomendaciones que te hace tu médico y toma tus medicaciones. Ahora, eso no implica que tú no puedas involucrarte, o sea, que no tomes un papel activo en tu propia curación a partir de lo que nos brinda como referencia la epigenética o la psiconeuroinmunología, a partir de entender que tú tienes un potencial inherente en el cuerpo, a partir de comprender que tú tienes la capacidad de influir epigenéticamente en tus células. Eso es otra cosa, eso es algo que tú puedes hacer por tu, digamos, propia iniciativa, que estaría en sinergia con lo que está haciendo el médico. O sea, no vas en contra de lo que te dice el médico, lo puedes hacer sinérgicamente. El médico es el que va a decidir el día de mañana retirarte la medicación porque ya no la necesitas. Por ejemplo, si es un cuadro autoinmune, cuando se hacen nuevos exámenes y no hay anticuerpos, etcétera, pues mira, ¿sabes qué? Estás curado. Hace pocos 3 semanas, 4 semanas, el señor Alberto Catalá, una persona que está en uno de mis cursos, me decía, Tito, el médico me dijo, señor Alberto, le tengo que decir unas palabras que nunca pensé que como médico se las iba a decir. Ninja de la vida, si has escuchado más de uno de mis episodios sobre salud, ya sabrás que la salud humana moderna está en peligro, siendo manipulada desde hace ya décadas para hacernos clientes recurrentes de la farmacia. Sino que otro animal depende de industrias y fábricas para crear productos artificiales que lo mantengan sano. Absolutamente ninguno, y en el fondo nosotros tampoco lo necesitamos. Lo que sí necesitamos, tanto como los demás mamíferos, es tribu, comunidad. Una comunidad para sobrevivir al entorno. Una comunidad para compartir datos, historias, información y experiencias. Porque querer adelantarse y escapar de depredadores, que en este caso serían depredadores dogmáticos modernos, se hace difícil cuando uno está solo. Por esto la naturaleza ha querido que uno de nuestros pilares de la salud y felicidad sean las relaciones y el conocimiento. Si este podcast te está enseñando, inspirando o incluso plantando semillas mentales, entonces imagina el pasto de sabiduría que puedes llegar a cultivar dando soporte a este proyecto, uniéndote a nuestra tribu, Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Uniéndote a Sociedad Ninja, no solo estarás ayudándome a divulgar conocimiento de salud ancestral para tener un cuerpo tan sano como resiliente y estético, a lo dios griego, también estarás contribuyendo a que este podcast se mantenga
vivo sin publicidad, siendo 100% libre de patrocinios ni terceros, para que así pueda mantener la independencia y genuinidad de lo que compartimos. Conviértete en uno de los más de 1000 ninjas de la salud y ninjas de la vida que ya están en Sociedad Ninja, con acceso a boletines privados, episodios exclusivos y sobre todo a los chats con centenares de multipotenciales, personas con multitud de pasiones e intereses como tú. La comunidad es como una navaja suiza tanto de la salud como de la mejora personal en general. Tenemos categorías, hilos y canales donde hablamos del carnismo, donde hablamos a fondo de la dieta carnívora, compartimos recetas y hasta tenemos listas que vamos curando, como las listas de las mejores tiendas de carne 100% de pasto de España. Canales de autosuficiencia, donde los ninjas comparten sus proyectos de comida autosostenible y soberanía alimenticia. Canales de salud, donde hablamos de la luz solar, terapia de luz roja, vitamina D, utensilios de cocina, hasta compartimos análisis de sangre. Hablamos de enfermedades y condiciones como el SIBO, problemas de digestión, cómo hacer cosméticos naturales o mejorar nuestra agua. Y canales de fitness donde compartimos progresos y programas físicos tipo calistenia o gimnasios comerciales, donde hacemos retos de movimiento y movilidad. Y hablando de movimiento, apúntate a nadar a contracorriente de los dogmas para que esta comunidad de 360 grados sea para tu mente curiosa lo que las pesas son para tus músculos. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Usted está oficialmente dado de alta y le tengo que retirar la medicación. Ahora, ¿por qué es interesante, Pau? Porque este señor tenía 40 años con artritis reumatoide en grado 4. Entonces, es algo insólito, incluso para el propio reumatólogo. ¿Ves? Entonces, ¿el señor Alberto había dejado de tomar la medicación? No, él hizo su parte al mismo tiempo que seguía pues, las recomendaciones de su médico de toda la vida. Pero hizo su parte. Esta es la invitación a la sensatez. No es que vas a dejar de tomar la medicación. Si una persona está tomando Eutirox porque su glándula tiroidea no está produciendo las hormonas necesarias, pues no puedes dejar de tomar eso porque te vas a morir. Otra cosa es que tú logres recuperar la funcionalidad de tu hormona, de tu glándula tiroides, y que el médico diga, epa, hay que retirarte la medicación porque ya tenemos demasiada. Claro. ¿Ves? Epa, aquí está pasando algo. O una persona que era hipertensa y empieza ahora a tener la tensión mucho más baja, demasiado baja, va para el médico, mira, ¿qué está pasando aquí? El médico dice, mira, vamos a reducirte la dosis de tu antihipertensivo porque ciertamente algo está sucediendo que se está bajando mucho la tensión y antes tú tenías cuadros hipertensivos, ¿no? Resulta que cuando le bajan la medicación sigue todavía, eso también le pasó a una persona que me lo comentó, pues resulta que con la medicación, cada vez que tomaba la medicación, se le bajaba demasiado la tensión. Entonces el médico le dijo, vamos a hacer una prueba. El día de mañana no te tomes la pastilla y contrólate la tensión unas 4 o 5 veces en el día. Y me llamas por teléfono. Entonces la señora se tomó 5 veces la tensión ese día sin tomar la medicación y su tensión estuvo bien. El médico le dijo, entonces, perfecto, señora Flores, mañana vuélvalo a hacer. Y lo volvió a hacer. Y así hizo un seguimiento y le dijo, ¿sabes qué? No necesita medicación, ya no la necesita. Es distinto. Y esa es mi invitación. Ahora, donde puede haber problemas es cuando alguien como dicen ustedes los españoles, se le va la olla y entonces ya dicen retira los medicamentos, eso no sirve. Es verdad que los medicamentos tienen efectos secundarios, es verdad que no siempre van dirigidos a curar y hay un montón de factores que también podríamos argumentar en contra, pero en muchos casos son estrictamente necesarios. Entonces la invitación es, haz tu parte a modo de que tu propia inteligencia biológica recupere el orden implicado y que sea tu médico quien retire tu medicación. Si aún así me van a querer censurar o peor aún, bueno, es porque ya la Santa Inquisición se ha ido a un nivel mucho más intenso, pero la realidad es que yo trato de ser muy responsable con lo que, además que lo que yo promuevo no es invención mía. Yo tengo referentes y yo simplemente divulgo información a partir de esos referentes. Si volvemos a esta parte del final del paréntesis en el que el cuerpo no se daba cuenta, estaba como bloqueado, vamos a llamarlo así, y tiene que haber este desbloqueo. ¿En qué situaciones un cuerpo puede no darse cuenta de que está tan enfermo o en qué situaciones un cuerpo
puedes hacerlo despertar de, oye, mira qué me está pasando. No sé si, yo qué sé, Sí, 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 meterte sí. el primer ayuno de tu vida de 5 días, a lo mejor es una manera de decir, oye, que aquí está pasando algo, despierta ya, necesitas a un shock. No sé si, no sé, un baño de agua fría, no sé si hay algunos tipos de formas en las que podemos hacer despertar un cuerpo y qué tipos de formas el cuerpo se duerme. Claro. Imagínate por un momento que tú quieres grabar un vídeo, pero te queda muy poca batería. Cuando tú intentas grabar el vídeo, no te lo acepta. El móvil está funcionando al mínimo, pero te desconecta el vídeo, te desconecta algunas funciones, porque esas funciones serían suficientes para que colapse el sistema. ¿Te has dado cuenta de eso, no? Que si Me ha encantado el símil, sí. Ok, ¿verdad? Muy Sí. bien. Eso mismo pasa con nuestras mitocondrias, que sabemos que son las centrales nucleares capaces, bueno, entre otros ámbitos del propio cuerpo, que el cuerpo es multifactorial, pero las mitocondrias tienen mucho que ver en la generación de adenosíntrifosfato, de esas unidades de ATP, que al final es el sustrato energético del cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo tiene disfunciones mitocondriales porque ha perdido masa muscular, por ejemplo, porque sabes que mientras más músculos, pues más mitocondrias, mientras más mitocondrias, más energía el cuerpo, ¿no? Más sustrato vital. Pero ¿qué ocurre? Que estos son uno de los tantos factores que podrían perjudicar a esa capacidad, ese potencial autocurativo del organismo. También las emociones tienen un embate, tienen un peso específico en el incorrecto funcionamiento de nuestra biología. Tienen desde el mismo hecho en que muchas catecolaminas, noradrenalina, cortisol, adrenalina, etcétera, en sangre, suprimen al sistema inmune, y ya con eso nos damos cuenta que las emociones definitivamente también pues nos perjudican. Si una persona tiene su sistema inmune suprimido porque hay mucho cortisol en su cotidianidad, en su sangre, pues evidentemente el sistema de defensas está prácticamente desconectado, entonces no está poniendo en marcha el potencial autorreparador, autorregulador. Pues lo mismo con nuestras mitocondrias, si no tenemos la suficiente cantidad de energía a partir de estas, pues muchas acciones del cuerpo que serían autorreguladoras simplemente están suprimidas temporalmente hasta tanto recuperar esa vitalidad. Ahí es donde entra lo magistral y lo maravilloso de tu programa, de este espacio al cual tú me estás gentilmente cediendo un espacio. Porque lo que tú has enseñado aquí con tantos invitados tan interesantes, lo que tú mismo promueves con tu filosofía ninja, etcétera, va en virtud precisamente del incrementar el nivel de ese sustrato vital en el cuerpo, bien sea con la exposición controlada e inteligente al sol, bien sea con, pues, ¿cómo es que se llama? Bueno, exponerse al frío. ¿Cómo es que se conoce eso? Termoterapia, no tiene un nombre, pero se me olvida en este momento. um, No importa. sí. Es, Ya sabemos a lo que te refieres, sí. Claro, el mismo ayuno permite que el cuerpo empiece a partir de la cetosis a mejorar energéticamente, porque cuando nos alimentamos, bueno, cuando nuestra energía es metabolizada a partir de nuestros cuerpos cetónicos, hay como una especie de transformación metabólica superior, entonces es mayor la eficiencia energética del cuerpo. Entonces, cada una de estas perlas de sabiduría que tú has entregado mediante tu canal a millones de personas, pues todas están aportando precisamente de forma epigenética, porque todas son las que van a permitir que se incremente el nivel de vitalidad, de potencial en el cuerpo, y una vez que el cuerpo tiene la suficiente energía, ya él sabe cómo, porque hay una premisa que parte o que es punto de partida de todo lo que yo enseño, y es la inteligencia biológica que creó al cuerpo también tiene el potencial de sanarlo, también tiene el potencial de repararlo. Ahora, tienes que crear las condiciones adecuadas para que eso sea así. Y todo lo que tú enseñas siempre va en esa dirección. La alimentación, todo lo que tú enseñas tiene que ver con eso. Debe haber algún tipo de factor o algún tipo de experiencia que haga que haya estas remisiones espontáneas de una persona que a lo mejor está enferma, que haya un catalizador en sí, porque a lo mejor podría suceder, ¿no? Que una persona sigue con su vida de siempre, pero a lo mejor le sucede algo, o no le sucede nada, pero tiene un pensamiento tan fuerte, o toma una acción tan fuerte, o le dice algo que le afecta de una forma tan fuerte,
que entra el cuerpo en shock, ¿no? Es como, por ejemplo, si a mí me dan una mala noticia que Dios o Zeus no lo quiera, de que le ha pasado a algún miembro de mi familia, pues inmediatamente, en una décima de segundo, me pondría a temblar, llorar, lo que sea, ¿no? Estaría como lo negaría, lo que sea. Pero claro, debe haber algún momento precisamente que en esta misma dirección que te haga de catalizador, ¿no? ¿Puede suceder esto también o no? De catalizador tanto para mal como para bien. En el caso Sí. de lo que estás ocupando, es para mal. Si recibes una noticia catastrófica, es normal que todo tu cuerpo en ese momento reaccione fisiológicamente de manera inconveniente para tus órganos. Es decir, si tú tienes una situación de peligro inminente, por ejemplo, ya sabemos que el reparto de la sangre se va a distorsionar. ¿Por qué? Porque va a privilegiar a los músculos. ¿Para qué? Bueno, para que tengas más fuerza, si vas a combatir, si vas a salir disparado, corriendo, lo que sea, necesitas más fuerza en los músculos, por lo cual el cuerpo entiende que debe distorsionar el reparto sanguíneo y te envía mayor sangre a los músculos. ¿Quién se ocupa de eso? La adrenalina, por ejemplo. La adrenalina es la que va a distorsionar ese reparto sanguíneo. Ahora, está justificado porque en ese momento lo necesitas. Tu sistema inmune, que te ayuda a luchar contra microorganismos patógenos, virus, parásitos, bacterias, hongos, levaduras, lo que sea, gérmenes, en ese momento está desconectado y hay un montón de funciones que están desconectadas de tu cuerpo porque tu cuerpo tiene una sola finalidad y es defenderte, la supervivencia. Está justificado. Y eso sucede también cuando recibimos una noticia muy triste, etcétera, muy dolorosa para nosotros. Ahora, una vez que tú has metabolizado esa información, lo que sucede a partir de allí tiene que ver con tu elección. Tú puedes quedarte siempre en lo catastrófico y te quedas enganchado ahí en eso dramático, en eso negativo, en ese victimismo o lo que sea, y estás prolongando esa desconexión de tu sistema inmunitario y estás prolongando esa cantidad de sangre que va a los músculos y no a los órganos, porque tenemos una cantidad de sangre finita, limitada. Y si hay más sangre en los músculos, pues nuestro corazón tiene menos sangre, nuestro cerebro tiene menos sangre, por eso los despistes, porque no está llegando la suficiente cantidad de sangre y oxígeno al cerebro. Además que la sangre es el transporte de un montón de nutrientes. Nuestro corazón, él tiene que latir, pero ahora va a necesitar mayor velocidad en sus latidos para lograr lo mismo que siempre lograba en términos, digamos, biológicamente óptimos. Antes latía a cierta velocidad y recibía todos sus nutrientes, todo su oxígeno, etcétera, pero ahora, como hay menos sangre, tiene que hacer más esfuerzo para recibir la misma cantidad de sangre que antes, pero doblando, apurando su latido. Entonces, en términos biológicos, es más costoso cada latido de nuestro corazón. Y por eso, pues, hay más preponderancia a tener infartos o accidentes cerebrovasculares, porque colapsa esto, ¿no? Entonces, la elección tuya, a partir del momento en que recibiste esa información, la elección viene en virtud de tu capacidad para darle una connotación distinta a lo que sucedió, interpretarlo de una manera diferente, Pau. Buscarle aspectos que antes, en el momento del secuestro emocional, no estaba siendo capaz de ver. Y una vez que tú empiezas a contemplar de una manera distinta lo que sucedió negativo, tu fisiología vuelve a cambiar y empieza todo a normalizarse y tu puesta en marcha de tus mecanismos naturales de autorregulación otra vez se optimizan. Pero si tú eliges, sin saberlo, porque todo esto sucede a nivel inconsciente, si tú eliges quedarte enganchado en el suceso y con cada persona que te encuentras se lo cuentas, y además se lo cuentas desde el victimismo, porque no es justo, por esto, desde el drama, y tú día a día sigues repasando esa información en tu mente, día a día estás reproduciendo bioquímica y fisiológicamente la misma connotación que no te conviene y que ¿qué puede ocurrir? Un ejemplo palpable. Bueno, nosotros todos los días en algún sector de nuestros tejidos, en esa fabulosa mitosis celular, siempre desarrollamos células cancerosas, siempre. Un número pequeño, pero que es, digamos, la formación primigenia de un posible tumor. Ahora, nuestro cuerpo, cuando está funcionando bien, nuestro sistema inmunitario, tiene células, por ejemplo, dendríticas que pasan el chivatazo, incluso les generan una marca para que vengan los linfocitos y otros tipos de células y combatan y eliminen a ese margen de error.
Entonces, permanentemente nosotros estamos como padeciendo cáncer y sanándolo, padeciendo cáncer y sanándolo, porque nuestro cuerpo está funcionando bien. Pero imagínate que eso mismo suceda en un lapso prolongado de tiempo en donde has suprimido a tu sistema inmunitario porque no has logrado resolver emocionalmente un conflicto, no has logrado connotarlo de una manera más conveniente. Pues que tu cuerpo no se va a percatar de lo que está sucediendo en un tejido por ahí en el páncreas o un tejido por ahí en el hígado o donde sea, y esta mutación inconveniente, este margen de error, este error de código, se va a seguir proliferando y van a seguir naciendo nuevas células a partir de la mitosis de estas células que mutaron oncogénicamente y se formará un tumor. Y lo mismo que formó el tumor en un tejido lo puede formar en otro, que luego le llamen metástasis. Bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero lo cierto es que siempre tu cuerpo tuvo el potencial de repararlo, pero no estaba en las condiciones óptimas para conseguirlo. Lo mismo, ya te doy el paso, se podría conseguir, pero al lado opuesto. Es decir, cómo promover epigenéticamente mis propios mecanismos de autorregulación. Uh-huh. ¿Cómo promovemos entonces esta epigenética? Bueno, ¿puedes definir lo que es epigenética? Vendría a ser, Claro. bueno, sí, lo definirás tú mejor que yo, pero ¿cómo entonces damos el paso, llamamos a la puerta de todo este potencial? ¿Hay alguna manera o es algo como sutil que va con el tiempo, o te toca o no te toca? Hasta hace poco tiempo, relativamente hablando, nuestra biología y nuestra genética pensaba que nuestros genes pues eran rígidos e inamovibles. Es decir, estábamos condenados a padecer las enfermedades, por ejemplo, que habíamos heredado a partir de los genes hereditarios, ¿no? Valga la redundancia. Pero surgió, a partir de nuevos descubrimientos, nuevos estudios, un campo emergente que se puso por encima de estos paradigmas, por eso se llama epigenética. Epi es un prefijo que significa por encima de, es decir, más allá de la genética, oye, se pudo constatar, y esto es completamente científico, que efectivamente, pues nuestros genes son dinámicos, son tan dinámicos como la propia vida. Tenemos miles de millones de genes. Bueno, tenemos muchos genes, no sé exactamente, no quiero pecar porque el número no lo conozco, pero tenemos una cantidad importante de genes y estos genes además son capaces de crear cientos de miles de proteínas y las proteínas generan acciones en el cuerpo. Entonces, el dinamismo viene a partir, por ejemplo, de ser capaces epigenéticamente de tener un impacto en nuestro ADN, que ya lo vamos a mencionar, y que ese ADN, en virtud de su dinamismo, exprese genes que vayan conforme a una reparación, a una regulación, a reponer el orden perdido, o al contrario, una expresión genética que promueva un desorden, que promueva un caos en ciertos tejidos, y eso le llamamos enfermedad. Es decir, que la misma inteligencia que puede sanar una enfermedad también puede crearla. Esto es muy interesante y todo es por vía epigenética. Ahora vamos a tratar de más o menos relatar el orden. Nuestros pensamientos, que además derivan emociones, tienen un impacto en nuestro ADN. Eso lo dice esta epigenética. ¿Por qué? Bueno, porque hay una vía de intercomunicación química, molecular y probablemente aún más allá, es decir, en un sentido mucho más sutil, pero no vamos a entrar allí. A partir de la epigenética se sabe que tus pensamientos que están derivados o se derivan en emociones, pues van a generar una bioquímica, que pueden ser neurotransmisores, neuropéptidos, hormonas. Estas sustancias químicas son mensajeros químicos. Es la forma como el cuerpo se intercomunica para dar ciertas órdenes, ciertas acciones. Por eso aquí están involucradas las proteínas. Bueno, esas informaciones o esa información a partir de tu propio pensamiento, de tu propia emoción, eso se traduce en una mensajería química que va por sangre y va llegando a todas las células. ¿Las células reciben esa información? Sí. ¿Por dónde? Por unos receptores. Hay unos neuropeptídicos, unos canales receptores de esa química. Fíjate que el sistema informático funciona maravillosamente. Hay una información a modo de paquetería que va químicamente, llega a las células reciben de buen agrado esa información, abren sus receptores, ingresa el paquete con el mensaje y esa paquetería química interactúa con nuestro ADN.
nuestro ADN, que es dinámico, interpreta la naturaleza de la información, porque si no, no tendría sentido. ¿Para qué vas a recibir una información si no vas a actuar conforme a la misma, ¿no? Hay una interacción inteligente. Esa interacción permite que ese mensaje llegue al ADN. El ADN lo interpreta y ahora los genes que va a expresar, que es un tema, repito, dinámico, girarán conforme, correlacionados en sinergia con esa información que recibió. Por eso, si tú te deprimes, seguro, y está comprobado en psiconeuroinmunoendocrinología, que tus células también se van a deprimir. Tu sistema inmune se va a deprimir, porque el mensaje primeramente llegó al ADN y el ADN entendió el mensaje. Tú estás deprimido, entonces deprimo también tus células a partir de la expresión genética. Es así, o sea, la gente sabe que es así, bueno, la adrenalina suprime el sistema inmune, sí, pero ¿qué dio la orden a que se disparase la adrenalina? Que sabemos, como el cortisol, que es inmunosupresora. Fíjate que la ciencia médica ha creado la cortisona para suprimir el sistema inmune, pero vía exógena. Es decir, si alguien tiene una condición autoinmune, lo que sea, o recibió un trasplante, para efectos de que el cuerpo no rechace a nivel inmunitario ese cuerpo extraño, pues suprimen temporalmente al sistema inmune. ¿Por medio de qué? Por ejemplo, de cortisol. En este caso es cortisona, es la forma molecular creada por la ciencia, inspirada en la propia molécula del propio cuerpo, que también tiene esta función inmunosupresora. ¿Qué es aquello que generó la puesta en marcha a partir de las glándulas suprarrenales de estas catecolaminas? Pues una información que viene del propio ADN a partir de la expresión genética. Esa expresión genética crea proteínas y las proteínas generan acciones en el cuerpo. Entonces, esa acción que en ese momento inmunosuprimió viene del propio ADN. Pero ¿qué tal si hacemos lo contrario? Hay unos procesos un poco más complejos que no nos vamos a meter aquí, que son las modificaciones de histonas, por ejemplo, que van a tener una correlación con que algunos genes se enciendan y otros genes se apaguen. Imagínate que se pueda promover el encendido de genes que estén correlacionados con la autorrenovación, con la autorreparación, con la regeneración, etc. Y al mismo tiempo se pudiese incidir en que algunos genes se apaguen, que puedan estar relacionados con la enfermedad, porque todo pasa por esa inteligencia biológica. Aquí es donde viene la investigación que yo empíricamente me he dado a la tarea. Y es, oye, ¿cómo promover nosotros a partir de algo que incluso la física cuántica valida? Y es la intención, el efecto observador. Cómo el observador, a instancias de la física cuántica, afecta a lo observado. Cómo en experimentos de la física cuántica, en donde se entiende que en un estado primordial todo está en superposición cuántica. Esto significa que todas las probabilidades están allí, digamos, interactuando, están allí subyacentes, inmanentes, potenciales, y que el efecto observador, que también se puede entender como intención, logre colapsar esa función de onda en partícula. Cuando pasa de onda a partícula, esa partícula es parte de algo concreto. Wow, es como me destrozas la mente, es como una epifanía que... Pero es así. Sí. O sea, si yo logro el tiempo suficiente, de manera adecuada, promover una mensajería química que impacte a mi ADN, a modo de que este ADN entienda mi mensaje a partir de esa química y promueva justamente lo que necesito para activar un mecanismo de autorregulación del cuerpo, lo que necesito, a instancia de la física cuántica, sucede ipso facto, en el momento. O sea, el observador afecta al observado, pero no es lo mismo el ámbito cuántico al ámbito físico. Son densidades distintas, son, digamos, planos distintos. Para que se correlacione uno al otro, tiene que pasar por un efecto que tú mencionabas, catalizador. Catalizarlo en nuestro cuerpo físico implica un factor tiempo, porque mientras que en el ámbito cuántico no existe el espacio-tiempo, aquí sí como ley. Por lo tanto, aquí sí interviene el espacio, aquí sí interviene el tiempo. Entonces se necesita un catalizador. Ese catalizador es sostener epigenéticamente el tiempo suficiente para que se vaya reorganizando el cuerpo, para que esa
función de onda que se colapsó en partículas sea parte de átomos, porque son partículas subatómicas, que a su vez esos átomos son parte de moléculas, que a su vez esas moléculas son partes de células, que a su vez son partes de tejidos, y esos tejidos pudiesen ser los que estaban afectados. De pronto forma parte de un órgano, etcétera. Entonces, sí hay un proceso incluso estudiado por estos campos y disciplinas de la propia medicina. Que no sea conveniente para la industria que aspira a ser ella la que te ayuda con sus medicamentos es otra cosa. Porque si tú logras esta promoción epigenética autorreguladora por tus propios medios, evidentemente dejarás de consumir en algún momento, cuando el médico así lo indique, el producto que genera un retorno en la inversión de la industria, porque la industria invierte muchísimo dinero. En este momento Pfizer acaba de comprar Sigen hace cosa de 9 meses, 10 meses, pero es que Sigen costó $43,000 millones. Y si tú me preguntas, ¿y qué es Sigen? Pues una empresa que funciona en el ámbito oncológico, produciendo quimioterapia y tratamientos convencionales para esta enfermedad. Entonces, ¿tú crees que Pfizer no quiere retornar, no quiere recuperar esos $43,000 millones? Es $1 millón, 43,000 veces. O sea, 43,000 millones de dólares. Es una cosa loca. Sí. Es mucho dinero. Pero esta empresa quiere recuperar su dinero. ¿Y cómo lo recupera? ¿Con gente sana? No. Naturalmente no, naturalmente Entonces no. hay que entender esto. Por eso, no es que la industria sea mala. Y aquí voy a romper una lanza a favor de la industria. No es que sea mala, es que es una industria. Y si tú trabajas en algún departamento de esa industria, quizás a ti te corresponde buscar la forma de conseguir una mayor rentabilidad y un mayor retorno para que la industria se retroalimente financieramente. Entonces no es que sea mala, es que funciona de acuerdo a sus intereses porque es una industria, no porque sea mala y no porque sea nuestra enemiga, aunque, claro. ¿Ves? Eso también hay que aclararlo. Pero fíjate que sí hay un mecanismo comprendido incluso a partir de la misma ciencia, pero no va a ser promovido ni tampoco va a ser explorado. Claro, lo que se tendría que hacer es un mercado capitalista de competencia lícita y cuando se cree el primer ordenador cuántico, entonces ser capaces de conectarnos con ese ordenador y si se calcula que una persona a partir de los 40 o 50 años gasta X euros al mes en pastillas, pues ofrecer una suscripción mensual un poquito más barata a ese ordenador, tú te conectas con el cuerpo, te activan todo lo que te tienen que activar y ya está. Entonces, de este modo sigues teniendo una industria, pero como mínimo te puedes sentir sano, estar sano, si, bueno, aquí dejando la mente que fluya un poco. Es que es tal cual. Fíjate que la medicina, o digamos, nuevamente el término, la industria, sí ha adoptado a la epigenética, porque además no puede negarlo. Pero ¿qué hacen ellos? Han desarrollado toda una cantidad de propuestas de tratamientos epigenéticos, pero siempre desde la estimulación exógena. Mira, solamente para ilustrar un poquito mejor esto. Tenemos potencialmente muchísimas células pluripotenciales madre. O sea, son células madre. ¿Qué es una célula madre? Es una célula cuya descendencia es capaz de diferenciarse y tomar el lugar de otra célula, no importa en qué tejido esté. Eso lo tenemos en el cuerpo, en muchas partes del cuerpo, en la cabeza del fémur, en nuestra médula espinal. Tenemos muchas células madre que son pluripotenciales. Hay unas muy especiales que son las mesenquimales. Las mesenquimales son capaces incluso de reemplazar tejido de los riñones, que supuestamente se dice que un daño en los riñones es irreversible, etc. Pero sí tienen el potencial. Yo estoy hablando en términos potenciales. Ahora, tenemos esas células en nuestro cuerpo. Sin embargo, la industria, ¿qué hace? Como las células madres tienen un potencial, pues han generado toda una cantidad de negocio alrededor de, mira, cuando nace el niño, conservamos el cordón umbilical que está lleno de células madre, lo vamos a conservar en criogenia para que se mantenga y el día de mañana, cuando esté adulto, lo que sea, si necesita un tratamiento, aquí tenemos estas células madres para inocularlas y que ayuden a regenerar los tejidos. Pero la pregunta es, ¿para qué yo necesito células madres en un cordón umbilical si yo las tengo en mi propio cuerpo de forma endógena? Pero es que ahí ya no es negocio. Ahí ya no es negocio. Entonces, es exactamente lo que tú estás diciendo. O sea, llegaría un momento en que la industria busque formas de por lo menos monetizar
esto que es inherente al propio cuerpo. Si tú le pagaras a la industria una suscripción que sea lo suficiente más rentable que muchos otros medicamentos, de pronto te darían información para que seas tú quien te cure. Pero eso sí, tiene que ser más rentable que el propio medicamento. Sí, Si sí, no, sí. no lo van a hacer. La Sí. misma industria sufraga con miles de millones de dólares muchísimos experimentos e investigaciones para conseguir curas, sanaciones, etcétera, para ayudar al cuerpo. Pero cuando esa investigación ya está completada, pasa por un montón de departamentos dentro de la industria y dentro de esos departamentos van a buscar la forma de que sea rentable este nuevo descubrimiento, este nuevo hallazgo. Si no, puedes tener la más absoluta certeza que va a ser engavetado y va a guardarse por muchos años allí y dirán, bueno, todavía no tenemos estudios concluyentes, no tenemos todavía la suficiente información, no lo hemos comprobado. Entonces juegan con muchos sesgos, porque Totalmente. el sesgo, claro, el sesgo ayuda muchísimo a que la persona pues tenga una respuesta. Hay gente que dice, no, eso no está comprobado científicamente. Espera, esto tiene muchas aristas. O sea, primero, es muy probable que ni siquiera la ciencia convencional haya tenido el foco, el interés en comprobarlo, empezando por allí. ¿Ok? Porque hay gente que se escuda bajo el sesgo, es que eso no tiene suficiente evidencia científica. Mira, primero no sabes si sería de interés investigarlo, porque a lo mejor los resultados no serían convenientes. Segundo, el hecho de que tú, sábelo todo, no conozcas la evidencia científica que pueda existir al respecto no significa que no exista, porque tú, sábelo todo, revisas en ciertas publicaciones que están filtradas y que hay muchísima información que quedó en el ámbito de la confidencialidad entre yo que pago y tú que haces el experimento, que no se llega a publicar ni a divulgar por los medios especializados y por las revistas científicas. Entonces tú no sabes si hay suficiente evidencia científica. Entonces yo siempre estoy en una posición de, oye, yo doy cabida a la posibilidad, no lo puedo afirmar contundentemente, pero tampoco lo voy a negar. Tú me dices, Tito, la Tierra es plana. Yo no sé, yo no sé si es redonda, tampoco sé si es plana, así que yo le doy cabida. En algún archivo por ahí está, es una posibilidad. Pero yo no lo sé, yo no voy a pelear contigo para decirte que es de una forma o es triangular o es amorfa, porque no lo sé. ¿Ves? Hay gente que se apasiona por aquello que no sabe por el hecho de que les incomoda y se aferran de manera fanática a lo que no saben, solo porque les incomoda una perspectiva distinta. Yo no, yo trato de estar abierto, Pau, yo trato de estar abierto y de dejarme sorprender. Y todas mis creencias son muy transitorias, son flexibles. Tú me das una referencia muy contundente que me fascine y probablemente yo modifique mi creencia al respecto. No estoy aferrado ni casado con ninguna de mis creencias. Son dinámicas, son actualizables como un software. Genial, es un muy buen apunte para ir terminando, porque la verdad, Sí, claro. ya que estábamos hablando de abrir la mente, de dejarnos fascinados, sin duda esta charla que hemos tenido contigo, Tito, ha sido una de estas charlas fascinantes y que Gracias. sin duda podría durar muchísimo más tiempo, pero me tomo esta oportunidad para invitarte en el futuro para hacer otro episodio. Más que nada porque, ya te digo, podríamos estar aquí horas y horas, pero sabemos cómo es la audiencia media, así que estamos todos acostumbrados a Instagram, a TikTok, al contenido corto, y me gusta que esté sobre la hora y media, como mucho dos algunas Como mucho. veces. Así que muchas gracias, Tito. Dinos alguna vez más por dónde te podría encontrar la gente, que lo pondremos en las notas del episodio. Bueno, una página, titofigueroa.com o mi canal de YouTube. Vale, Te voy a ahí lo invitar pondremos. allí. Estoy Genial. comprometido contigo. Yo quiero llevarte a mi canal porque yo sé que tú compartes una información espectacular. Entonces, bueno, fíjate que ya tuvo Carlos Stroh, llevé a Joaquín Machado, llevé a nuestro buen amigo El Ortegui, a Sergio. Sí. ¿Sabes? Ahí estoy llevando a puros cracks, a puros cracks. Y ahí en esa maravillosa comunidad de la cual formo parte orgullosamente, de la comunidad ninja, hay un montón de cracks, así que bueno, hay que invitarlos a todos y yo con todo el cariño. Ahora que te tenemos ahí, también un crack más. Así que muchas gracias, Tito, por haber venido al podcast. De verdad que nos ha encantado, a mí seguro, y yo creo que a la audiencia también lo habrá hecho. Es como una iluminación, una epifanía
una tras otra que nos has hecho hacer, así que te mando un abrazo y muchísimas gracias. Y Pau, bueno, no sabes cómo soñé con estar en este espacio, así que sueño cumplido, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo.